Carl Christian Friedrich Pfizer nació en Luisburgo, en el estado de Baden-Württemberg, en Alemania, en 1824. Hijo de un confitero, el joven Carl trabajaba como químico en una farmacia cuando decidió salir junto a su familia de Alemania debido a las revoluciones que tuvieron lugar en toda Europa en 1848. Con $2.500 que le prestó su padre, Carl fundó en 1849 la empresa Charles Pfizer & Company, junto con su primo Charles Erhard. Primero compraron un pequeño edificio en Brooklyn, en el estado de Nueva York, en donde se dedicaron a fabricar medicamentos contra la helmintiasis, una enfermedad producida por gusanos que parasitan los intestinos como lombrices y solitarias, y para ello desarrollaron un compuesto a base de santonina. Era una época en que la dieta y las condiciones de vida de la población más humilde producían enfermedades de todo tipo, especialmente en los niños. Pfizer también empezó a fabricar y vender derivados químicos de aplicación humana como sal yodada para evitar todos los trastornos provenientes del déficit de yodo, como problemas intelectivos o bocio. Posteriormente, la empresa de Charles Pfizer empezó a producir ácido bórico, que se usaba como detergente y pesticida. En 1861 estalló la guerra civil en el país. Muchos soldados fallecieron víctimas de las infecciones por culpa de las heridas, y es que no se conocían antibióticos. En respuesta, Pfizer inició la fabricación de ácido tartárico. Este ácido, que hoy se usa en repostería, se empleaba en aquellos años como bactericida para curar heridas o para aliviar dolores dentales como la gingivitis. El desarrollo de todas estas innovaciones hizo que los beneficios de Pfizer se duplicaran en los años de la guerra, y se hizo una empresa conocida por fabricar productos químicos con una pureza nunca antes vista. Para mantener contacto con los proveedores necesarios para sus preparados químicos, Charles Pfizer viajaba periódicamente a Europa. Y en 1859 se casó con Anna Hausch, en Luisburgo, su ciudad natal, con la que tuvo 5 hijos. Alice, una de sus hijas, hizo un retrato de Charles Pfizer que fue recogido en los anales de la Sociedad Histórica Alemana de Estados Unidos. Según ella, cuando Charles Pfizer vivía en Alemania, creía que sus esfuerzos no iban a fructificar. Pero allí, al otro lado de ese gran océano Atlántico, había un nuevo país, no solo lleno de innumerables oportunidades, sino que también estaba abriendo sus brazos a todos aquellos que vendrían y ayudarían a edificarlo. Por eso, emigró a Estados Unidos. En 1882, Charles Pfizer abrió su primera delegación y almacén fuera de Nueva York, en Chicago, y en 1900 la empresa se transformó en una sociedad anónima con un capital de $2 millones, o 20.000 acciones con un valor de $100 cada una, pero seguía siendo una empresa familiar. Carl Pfizer falleció en 1906. Para entonces se habían cumplido sus sueños. Y es que este diría antes de morir: nuestro objetivo ha sido y siempre será el mismo, crear productos de la más alta calidad y hallar la manera más eficiente de lograrlo a fin de servir mejor a nuestros clientes. Para entonces, las ventas de la empresa sobrepasaban los $3 millones anuales. Su sucesor y presidente de la empresa hasta 1941 fue su hijo más joven, Emil. Casi al término de la Primera Guerra Mundial, Pfizer dio uno de los pasos más importantes de su historia: producir ácido cítrico, de la famosa vitamina C, fundamental en el desarrollo humano, pues su ausencia producía escorbuto. Hasta entonces, Estados Unidos dependía de Europa, que era el principal productor de esta vitamina y que la exportaba a Estados Unidos a través de derivados de productos cítricos. En 1919, James Carey y Jasper Kane, dos químicos de Pfizer, lograron fabricar vitamina C en masa a través de un proceso de fermentación. Para ello, inventaron un nuevo tanque de fermentación que empleaba como materia prima la melaza y no el azúcar refinado. En poco tiempo, Pfizer se convirtió en el mayor productor de vitamina C de Estados Unidos, con un método que sería perfeccionado en los años 30 por un químico de la compañía, Richard Pasternak. Pfizer acabaría construyendo una planta especial para fabricar ácido ascórbico y se convirtió en el mayor productor mundial de vitamina C. Ese original método de fermentación le serviría a Pfizer para cumplir con un importante mandato del gobierno de los Estados Unidos. Poco después de comenzar la Segunda Guerra Mundial, un científico británico, Alexander Fleming, descubrió la penicilina, el primer antibiótico de la historia efectivo contra las infecciones bacterianas.
Bien, pues el gobierno de Roosevelt le pidió a Pfizer que produjera penicilina en masa para los soldados británicos y después para los estadounidenses que entraron en combate. El tamaño de la misión obligó a Pfizer a invertir millones de dólares en una nueva planta, repleta de tanques de gran tamaño en donde lograr la fermentación de la masa. En 4 meses de frenético trabajo, Pfizer estaba ya produciendo mucho más de lo esperado. Poco después, en 1942, Pfizer salió a la bolsa de Nueva York con una oferta de 240.000 acciones a $24,75 por acción, lo que supuso un valor de salida de 5,9 millones de dólares, uno de los más elevados de aquel año. En esos días, The New York Times informó: Charles Pfizer & Company es un productor líder de productos químicos orgánicos finos y se cree que es el mayor fabricante mundial de ácido cítrico. La empresa no tardaría en alcanzar los 12,4 millones de dólares en bolsa. Eso significaba un muy buen PER de 10,9. Es decir, si invertías en Pfizer en ese momento, ibas a recuperar el 100% de tu inversión en poco más de 10 años. Antes de que terminase la guerra, Pfizer ya era el mayor productor mundial de penicilina, la medicina milagrosa como se la denominó. Esta fue clave para la salvación de muchos soldados durante el día D, el desembarco de Normandía en verano de 1944, cuando cayeron heridos cerca de 10.000 soldados. Una vez ya terminada la guerra y a partir de los años 50, la puesta en venta de nuevos antibióticos como la terramicina siguieron proyectando el éxito de Pfizer. Con la terramicina se fundó la Fuerza de Ventas Farmacéutica, una división de Pfizer que se convertiría en la de mayor crecimiento, porque significaba poner las modernas técnicas de marketing, a veces discutibles como ya se verá años después, al servicio de la compañía. Los 50 también fueron los años de expansión internacional de la compañía. Canadá, Cuba, México, Brasil, Bélgica, Reino Unido, Panamá, Puerto Rico. Pfizer también crecía a través de adquisiciones como G.B. Roing, Mark Illertisen o Warner Lambert, al tiempo que lanzaba medicamentos superventas como el antiinflamatorio Feldelen, que se convirtió en el primer producto de Pfizer en vender más de $1.000 millones en un año. En 1997, la revista Fortune eligió a Pfizer como la empresa farmacéutica más admirada del mundo, y eso que no sospechaban lo que venía. En 1998, Pfizer sacó un medicamento que saltó a las portadas de todos los medios. Este era el citrato de sildenafilo, al que la empresa bautizó con el nombre de Viagra. Como no, el medicamento fue todo un éxito. Y es que todo parecía salirle bien a la empresa fundada por Carl Pfizer, que ya había cumplido 150 años. Hasta aquí la historia es preciosa, pero como siempre también tenemos que hablar de los trapos sucios de la compañía. A principios de la década de 2000, Pfizer había lanzado Bextra, un medicamento para curar la artritis y dolores en el ciclo menstrual, pero se registraron más de 80 casos de reacciones cutáneas severas y en 2005 se retiró el medicamento. Para empeorar las cosas, se descubrió que la compañía había instruido a los comerciales para que sedujeran a los médicos para que recetaran Bextra, además de otros medicamentos mucho más peligrosos como Geodon, el cual se receta para la esquizofrenia, el antibiótico Civox y el analgésico Lyrica. Hubo una investigación contra la compañía por malas prácticas. Según la fiscalía, Pfizer invitó a médicos a reuniones de consultores, muchas de ellas en lugares turísticos, en donde no solo se pagaron los gastos de los asistentes, sino que estos recibieron jugosas comisiones solo por estar allí. Al término de este proceso judicial, Pfizer fue condenada a pagar una multa de $2.300 millones. En cuanto a la historia reciente, los años 2017, 2018 y 2019 no fueron especialmente buenos en cuanto a ventas, y 2020 no pintaba demasiado bien. Pero desde 2018 Pfizer estaba invirtiendo unos $425 millones en una investigación junto a la empresa alemana BioNTech para desarrollar vacunas contra la gripe basadas en una nueva tecnología llamada ARN mensajero. Con esta tecnología, en lugar de inyectar virus debilitados en el paciente para ayudarle a fabricar anticuerpos, se le inyectan partes del virus, las espículas, las cuales tenían todas las instrucciones del bicho malévolo y seguían siendo igualmente reconocibles por el sistema inmune humano. Cuando en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud etiquetó el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, Pfizer y BioNTech anunciaron que se pondrían a desarrollar una nueva vacuna contra el COVID-19 usando la tecnología de ARN mensajero. Y el 9 de noviembre de 2020, Pfizer desveló que había conseguido desarrollar la vacuna milagrosa que sería el principio del fin de la pesadilla que secuestró a la humanidad durante 3 años.
Si Carl Pfizer hubiera estado vivo, sin duda este hubiera sido uno de los momentos más felices de su vida. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a coste de oportunidad.